¿Cómo están? Bienvenidos todos y todas a Futuro 360, como siempre tratando de estar alerta respecto de todos los temas que ocurren en el mundo de la ciencia, el futuro y el medio ambiente. Vamos a partir rapidito porque tenemos tanto de lo que hablar que me voy para allá y les cuento que puntos limpios, buses completamente eléctricos y gratuitos, además de la planta de compostaje municipal más grande del país, están en la comuna de Talca. Queremos conocer las iniciativas y proyectos de sustentabilidad que tiene esta ciudad y puede ofrecérselos al mundo de la mano de Catherine Berthet. Tiene una superficie de 232 kilómetros cuadrados y cuenta con una población de 235.089 habitantes. Hablamos de Talca, comuna de la región del Maule. Esta ciudad se ha caracterizado en el último tiempo por su búsqueda hacia la inclusión, bienestar y sustentabilidad. Nosotros nos hemos definido como un Talca ciudad sustentable. Entonces todas las políticas públicas que desarrollamos tienen que ir en esa dirección y con esa condición. Y por eso dijimos, junto con resolver este problema para nuestros adultos mayores y personas en situación de discapacidad, que los buses sean eléctricos, cosa que generen cero contaminación. Esta iniciativa, financiada por privados a través de la Ley de Donaciones, es parte de una agenda social que instauró la municipalidad tras el estallido social. La comuna cuenta con más de 37.000 personas mayores y más de 12.000 personas en situación de discapacidad. Nosotros dividimos la ciudad en 8 territorios y los buses realizan un recorrido en los territorios donde van a los lugares de interés. Increíble, de verdad. Bueno, para el bolsillo, tremendo aporte. Ver los que se bajan y se bajan felices, para nosotros es muy emocionante. Todos los asistentes y conductores están especialmente capacitados. Rampas de acceso, espacios reservados para silla de ruedas, asientos preferenciales, señalizaciones de accesibilidad universal. Estas son algunas de las características de la flota de 8 buses completamente eléctricos. La máquina sola va a identificar cuánta carga necesita el bus. Y una vez que haga esa función, si le falta carga, el generador entrega su carga necesaria y después automáticamente se detiene. Talca es conocida como la ciudad de los parques. Cuenta con 29,2 kilómetros de ciclovías por cada 100.000 habitantes, lo que la convierte en una de las comunas con más ciclovías del país. Rutas que unen las principales áreas verdes de esta ciudad. Desde el Parque Estero Piduco, continuamos con nuestra ruta de sustentabilidad. La comuna cuenta con 8 puntos limpios y un centro donde se acopian los residuos reciclables, se clasifican y venden para posteriormente ser recolectados por las empresas que los reciclan. 2 o 3 veces a la semana. Reciclo cartones, botellas plásticas. Si todos pensáramos en la calidad que vamos a dejar, si reciclamos, vamos a tener una tierra más sana. Nosotros dijimos, bueno, estos centros de reciclaje van a tener 2 propósitos. Uno, que se depositen los residuos reciclables, pensando en el tema ambiental, y también cómo eliminamos los microbasurales y generamos cajas también para que los vecinos botasen sus cachureos. Cada 15 días se hace una recolección de residuos en el 70% de la comuna. Sin embargo, se tiene planificado que para el primer semestre del 2023 sea en el 100%. Esto gracias a la entrega de 40.000 kits de contenedores para reciclaje. La recolección de residuos inertes ha permitido la reducción de los microbasurales en un 87%. Pero también quisimos colocar un fin altruista junto con el fin ambiental, que era que los recursos que se recolectasen de la comercialización de estos productos fuese a bomberos. Durante el mes de octubre del año 2022 hicimos un aporte más significativo de 38 millones de pesos. Otro de los proyectos sustentables de la ciudad de Talca es poner en funcionamiento la planta de compostaje municipal más grande del país, a través de recolección segregada en un 100% de las viviendas. Esperamos recolectar los residuos orgánicos casa a casa a través de un primer camión que va a ser eléctrico. Esperamos manejar 50 toneladas de residuos diarios. Eso equivale al 15% de los residuos que maneja la comuna. La recolección de estos residuos orgánicos permitirá reducir las emisiones de metano, además de generar mejoradores de suelo, como el compost. Esta planta comenzará a funcionar el 1 de julio de 2024. Muchos de nosotros tal vez no nos enteramos porque la vida ocurre en el centro, pero muchas cosas ocurren en la diversidad que constituye Chile. Por más de 3 semanas se extendió este inédito paro de los guardaparques. Lo escucharon ustedes, nosotros lo comentamos de hecho en Futuros 360 previos. Mejoras laborales y económicas, pero mayor consideración respecto de cómo se organizan,
cuál es el trabajo que les estamos pidiendo específicamente, fueron las razones expuestas que permitieron ver una realidad que no conocemos, pero que es muy importante para Chile. Tenemos un desafío por delante, sobre todo porque Chile anda prometiendo por el mundo millones de hectáreas de áreas protegidas de naturaleza en el mar y en la tierra, y sin embargo tenemos problemas concretos para protegerlas de verdad. Para eso es que hoy día invitamos a Maximiliano Sepúlveda, Official Senior de The Pew Charitable Trust, que en términos sencillos es una organización que busca proteger los entornos naturales y está trabajando justamente por este tema. Bienvenido. Es que el nombre no se explica, hay que decirlo. ¿The Pew Charitable Trust? Claro, no se explica así a la primera, entonces sí, hay que dar un poco más de contexto. Sí, claro. Quisiera partir un poco sobre el asunto de qué otras cosas, aparte de lo que siempre inspira un paro, que son las demandas laborales, permitió visibilizar el paro respecto de cómo está articulado nuestro sistema de protección de naturaleza. Sí, esa es una muy buena pregunta porque dentro de estas semanas, digamos, mucha gente ha dicho qué bueno que se puso este tema en el tapete, qué bueno que sea noticia, de hecho. Creo que ahí Paloma agradecer justamente estos espacios donde creo que escuché por ahí noticias que son noticias, ¿no? Noticias que son importantes traer a la gente, como las áreas protegidas. Lo que nos trae este mensaje del paro de los guardaparques es un tema más estructural, que tiene que ver con el financiamiento que el Estado de Chile entrega a la conservación y en particular a una de las estrategias más importantes para conservar la biodiversidad, que son las áreas protegidas. Yo quizás nos hemos cruzado en otras ocasiones, digamos, y hablo del Arca de Noé, ¿verdad? El Arca de Noé, donde esta pérdida de diversidad, que es una crisis planetaria, justamente las áreas protegidas son aquel... Son arcas de Noé, donde ¿verdad? está toda la riqueza natural, ¿verdad? Tal cual, sí. Y de hecho eso que planteas tú como el Arca lo acaba de volver a fortalecer Nature, que estuvo sacando algunas cuentas en un artículo que revisaba y decía que Chile alberga 88 de los 110 ecosistemas del planeta. O sea, los chilenos, como somos tan chiquititos y tan flacos y estamos tan al final del mundo, tendemos a creer que cuando exageramos con este asunto, estamos exagerando literalmente, pero tenemos un territorio muy diverso que además tiene mucha diversidad, ¿no? Tal cual. La gracia de Chile... Es redundante lo que dije, pero realmente lo quiero decir. Es súper importante que, claro, nosotros como estamos en casa no nos damos cuenta de qué gracia tiene Chile. Y Chile, este largo país, ¿verdad?, que siempre nos preguntan por qué, digamos, que este ají, digamos, con forma de larga, digamos, generalmente genera oportunidades, ya que tenemos una diversidad desde el norte con desiertos de los más áridos del planeta, hasta los glaciares de la Patagonia, fiordos, islas. Por ejemplo, Juan Fernández, no mucha gente sabe que es 4 veces más endémico en su biodiversidad que el Parque Nacional Las Galápagos. Las Islas Galápagos en Ecuador, que son un hito planetario a nivel de biodiversidad, o Rapa Nui, ¿verdad?, que está esta isla lejos de todo. Explica lo que es endémico, por favor. Endémico, para la gente que no conoce este término, es una gracia que tiene Chile en términos de su biodiversidad y que tiene que ver que las especies que existen en Chile no están en ninguna otra parte del planeta. Claro. O sea, son únicas en ese lugar. Únicas de ese lugar, por lo tanto, si no la conservamos los chilenos, se extinguen y se extinguen a nivel planetario. Por eso nos miran mucho la importancia de Chile en su biodiversidad. Está solamente acá. Bueno, y es muy lindo el caso que pones de Juan Fernández, porque ahí la misma comunidad y no una fundación extranjera fue la que dijo, parece que aquí tenemos una riqueza y esa riqueza no es infinita, se acaba, así que vamos a generar un sistema de cuidado. Juan Fernández es conocido también a nivel global porque la misma comunidad de pescadores y la comunidad local generaron una manera de extraer para no agotar, ¿no? Que es algo que es lo que nosotros necesitamos. Pero vamos enumerando nuestros problemas. Uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, en los maritorios, en los territorios marinos protegidos, es que no los podemos cuidar bien y que estamos extrayendo y estamos agotando muchas especies, ¿verdad? Así es. ¿Qué otras falencias vemos en nuestros sistemas de área protegida? Bueno, qué buena pregunta, porque la gente dice, oye, áreas protegidas, financiamiento, ¿y qué hacemos en las áreas protegidas? ¿Para qué quieren presupuesto, verdad? Tocaste un tema muy importante, la participación. Las áreas protegidas, quiero darte dato porque creo que a todo el mundo le va a interesar, en el mar son un 42% del maritorio chileno. Sí, es un número con el que Chile se quiebra a nivel global. Nos quebramos, digamos. Pero también la ciudadanía en la calle dice, oye, o sea, el 42% de mi casa de mar es área protegida. O sea, explíquenme qué es esto. Y en tierra, el 21% está bajo áreas protegidas. Y ¿qué hay que hacer con esas áreas protegidas, verdad? Como, bueno, un componente importante es participación. Esas áreas protegidas, como tú decías, el caso de Juan Fernández, tiene una gobernanza que permite que las comunidades que viven ahí puedan opinar, puedan decir qué hacen con sus recursos. Son territorios que ellos los conocen mejor que nadie, ¿verdad? Esto mismo ocurre en la Patagonia con pueblos originarios, esto mismo ocurre en el norte con pueblos originarios, comunidades rurales que tienen un vínculo muy fuerte con estos territorios, y una buena gestión de áreas protegidas tiene que tener una buena gobernanza
gobernanza, como se dice. O las caletas de pescadores que están a lo largo de toda la costa y que hoy día ven que lo que pescaban antes ya no sale porque el recurso está muy sobreexplotado y ni siquiera por barcos chilenos, por barcos internacionales que a veces incluso se traspasan las fronteras, ¿no? Exacto, sí, tal cual. Ahora, uno de los temas que tú planteas, que tiene que ver con el financiamiento, es una mala noticia para el momento en el que estamos. Recuerdo en el evento que ustedes mismos organizaron para poner el tema de las áreas protegidas, estaba Flavia Liberona de Terram y decía que el presupuesto de este año cayó como nunca ha caído, en un 21% menos para proteger. Entonces, primero, un poco cómo se explica esta falta de visión mientras Chile anda por el planeta predicando una política muy ecológica, esta política turquesa que se hace cargo del mar y de la tierra, mientras estamos en la COP aumentando nuestro aporte, las NDC, ¿verdad? Que es lo que cada país pone en este malón ambiental que tenemos para tratar de taclear el cambio climático. Entonces, ayúdanos. Sí, bueno, importante, claro, como somos líderes planetarios, ¿verdad?, a nivel de creación de áreas protegidas, superficie que está cubierta, pero hay un término que se usa mucho también, que es el tema de parques de papel. ¿Qué significa eso? Se hace un área protegida, se decreta, lo firma el presidente, ¿verdad?, pero no se destinan recursos, por lo tanto no hay guardaparques, un poco linkeando con la temática que nos convoca del paro de guardaparques. Si no hay guardaparques no hay gestión en conservación, ¿verdad?, no se protegen las especies, etcétera, etcétera. Chile, en ese sentido, no solamente está subfinanciado, que es una situación muy común en países de nuestra región, sino que además somos líderes planetarios de los peores, ¿ya? Por ejemplo, existe una brecha presupuestaria en general en el planeta, pero en Sudamérica por lo general es muy baja. Un reciente estudio indica que un guardaparque en Chile conserva aproximadamente 36.000 hectáreas, un solo guardaparque en Chile, cuando las recomendaciones son 2.600 hectáreas. Entonces, en ese sentido hay una brecha aproximadamente de 14 veces más la necesidad de guardaparques. Entonces, en ese sentido, el patrimonio que comentaba antes de todos y todas tiene que ser entendido como política pública y ahí tiene que ver el cambio del modelo financiero. Actualmente, ¿cómo funciona este modelo financiero? Esto es importante que se entienda. La Dirección de Presupuestos entrega un presupuesto a un servicio público, como ocurre todos los años con todos los servicios públicos. El único detalle es que yo le llamo un poco la maldición, ¿verdad?, de este modelo financiero o el modelo perverso, y es que a través de la CONAF, que cobra entradas para los turistas que quieren visitar estas áreas protegidas y disfrutar sus vacaciones, la Dirección de Presupuesto básicamente dice, bueno, aquí tengo yo una forma de ahorrar mi presupuesto fiscal, ¿verdad? Y lo puedo destinar a otras cosas que creo que son más prioritarias y dejo a la CONAF, a los guardaparques, que se autofinancien. Y básicamente el gran problema que ocurre es que los guardaparques destinan su principal función al corte de entradas, a la atención de visitantes, dejando de lado otras funciones que son sumamente relevantes. Como por ejemplo, ver qué especie eventualmente está desprotegida, cómo están los equilibrios de ese mismo ecosistema y varias otras cosas que son más técnicas y que son más propias, ¿no? Que no se extinga la biodiversidad y que quede para todas las generaciones, para las actuales y para las futuras. Bueno, lo que planteas es bien interesante porque sabemos que, y menos en el momento planetario en el que estamos de crisis económica, la plata no es lo que abunda, o por lo menos no abunda en estos ámbitos, porque vaya que abunda en otros. Entonces, ¿cómo se trae más plata? Me parece muy importante. ¿Cómo se resuelve la crisis de financiamiento? Porque por la vía de aumentar la plata que el Estado aporte, no nos va a ir bien. Siempre hay algo que parece ser más urgente, ¿no? ¿Cómo ven ustedes o qué alternativas se ven tal vez en el mundo que uno pueda mirar y traer? Primero, yo creo que es súper importante lo que está ocurriendo ahora, que la ciudadanía sea consciente, ¿verdad?, de que esto es un patrimonio y que podríamos invertir en él, ¿ya? Estudios recientes justamente hablan de que el buscar esta meta 30-30, voy a comentar brevemente qué significa. La meta 30-30 de la COP de CBD, que viene las próximas semanas, una convención que se va a dar prontamente para ver... La COP de biodiversidad. Sí, la COP de biodiversidad va a abordar justamente ese tipo de cosas, cómo los países nos ponemos metas más ambiciosas, en el buen sentido de la palabra, que tiene que ver con esa ambición de conservar biodiversidad, y una de ellas es llegar a que el 30% del territorio y del maritorio esté conservado bajo áreas protegidas. Importante que ya ha habido estudios que indican que lo que se necesita para costear estas áreas protegidas, que van a ser de gran superficie, genera 5 veces más impactos económicos.
O sea, es decir, primero que nada, esta biodiversidad no la conservamos solamente para que existan las nutrias, los picaflores, los chucaos, no solamente por eso, sino que porque generan beneficios sociales a través de los llamados servicios ecosistémicos. Es decir, la agricultura va a tener agua. Las personas como nosotros en la ciudad vamos a tener agua potable en cantidad y calidad, va a haber menos contaminación, todo lo que significa el manejo de cuencas, todas estas veces que nos han ocurrido en varios países donde llega el río, se inunda, se desborda porque había sedimentos, porque no se cuidó aguas arriba. Entonces, primero que nada, el tema del financiamiento en conservación tiene que ser visto como una inversión del Estado. O sea, yo creo que hay mucho por hacer por parte de los servicios públicos y del Estado, es una mirada de Estado, una mirada de modelo de cómo financiamos las áreas protegidas. Y en segundo lugar, Chile, desafortunadamente, es un país donde hay muy pocos mecanismos financieros para áreas protegidas. Como el que te contaba recién, en Chile solamente está el aporte de la Dirección de Presupuesto fiscal propio, de los impuestos de todos los chilenos, y otra que viene de las tarifas de ingreso. Tú vas a la región u otros países y hay un montón de otros mecanismos que se pueden dar. Por ejemplo, yo escuché una idea que tiene que ver con la ley de donaciones culturales. ¿Qué pasaría si esa misma se volviera como una ley de donaciones medioambientales? De hecho, buenísima idea, porque de hecho acabamos de terminar un estudio que mostraba justamente como los chilenos y chilenas, no los grandes millonarios o filántropos que también tienen un rol importante en la conservación, ya que ellos quieren contribuir a esta solución, a este problema, sino que también la ciudadanía. Afortunadamente hicimos una encuesta en Chile que mostraba que los chilenos y chilenas de a pie estaríamos dispuestos a donar 500 pesos para la mejora de la gestión de las áreas protegidas en un 70% de los hogares. O sea, hoy día, básicamente, lo que se está viendo es que la gente cada vez está más interesada en aportar. Y podríamos decir, oye, entonces que aporten, no sé, en las cámaras trampa, que monitorean la biodiversidad, que quieren saber qué ocurre ahí, o en otras dimensiones de lo que es hacer gestión de biodiversidad, donde hay otros interesados en hacer conservación. Yo muchas veces digo, los guardaparques somos todos. No son solamente los 500 personas que trabajan en la CONAF hoy día, sino que todos somos un poquito guardaparques y todos queremos ser parte de esa solución. Max, se nos acabó el tiempo. Tengo como 73 preguntas nuevas, pero las veremos un poco más adelante, ojalá con buenas noticias a la vuelta de la COP. Y aparte porque, spoiler alert, en el evento que compartimos hablando sobre áreas protegidas, estaba el ministro Marcel, que dijo estar muy seriamente considerando este asunto y viendo de qué manera puede el Estado efectivamente hacerse cargo de esa chapa que se ha puesto este mismo gobierno de ser el más ecológico de la historia de Chile. El primer gobierno ecológico tiene que terminar con un presupuesto igualmente ecológico, eso ¿verdad? Tal cual. Muchas gracias por estar aquí, Max. A ti. Interesante el problema de la consistencia, ¿no? Esto de decir que queremos algo y después hacerlo cuesta pagarlo, pero es tan importante, sobre todo porque, como revisábamos recién, es riqueza para nosotros y para los que vienen. Vamos a una pausa y volvemos con más. Vamos ahora a ese momento en que revisamos esas informaciones que se nos quedan en el tintero, pero que necesitamos para estar al tanto de la ciencia, el futuro y el medio ambiente. Existe un nuevo método de contagio de la viruela del mono. Esto porque un equipo de científicos españoles encontró altas cantidades de virus de la viruela del mono en el aire y en la saliva de pacientes infectados. Este hallazgo abre la puerta a la posibilidad de que el virus se transmita por vía aérea también. El estudio, que fue publicado en la revista The Lancet Microbe, destaca que de todas formas el contacto directo sigue siendo la principal forma de contagiarse, sobre todo cuando ese contacto es con lesiones cutáneas directas, siendo por supuesto la forma de contagio dominante. Queremos recordar que en mayo de 2022 un brote de viruela del mono a nivel global fue declarado emergencia de salud global por la Organización Mundial de la Salud. Desde entonces se han confirmado más de 79.000 casos en todo el mundo y hasta ahora en nuestro país han muerto 2 personas, mientras que el proceso de vacunación está disponible y es gratuito. Hay que estar atentos, sobre todo si uno es parte de la población de más riesgo, es decir, tiene muchas parejas sexuales o es parte de alguna de las poblaciones más frágiles. Y un nuevo hallazgo de fósiles en Chile demostró que los elefantes prehistóricos habitaban en cercanías del lago Tahuatahua hace más de 13.000 años.
Este equipo de científicos chileno-español puso al descubrimiento los restos de fósiles de gonfoterios, parientes extintos de los elefantes actuales. Estos animales, cuyos fósiles muestran pruebas de haber sido cazados por personas, representan una de las evidencias más antiguas de la presencia humana en América del Sur. Los gonfoterios son una especie que, por supuesto, está extinta, de algo así como elefantes, que vivió hace aproximadamente 13.000 años, cuando desaparecieron del registro de todo el continente, coincidiendo con la colonización y dispersión de nuestra especie en esta parte del mundo. Podían pesar más de 4 toneladas y alcanzar unos 3 metros de alto. El lugar de descubrimiento ha sido designado como el yacimiento Tagua Tagua 3, donde se ha excavado desde 2019. Además de los restos fósiles, se han recuperado las herramientas líticas empleadas para las actividades de la caza. Los resultados de esta investigación han sido claves, ya que se han hallado más de un centenar de restos fósiles de gonfoterios. Y ahora vamos a revisar unas imágenes de un asteroide que fue detectado 3 horas y media antes de su ingreso a nuestra atmósfera. Medía aproximadamente 1 metro de ancho y parecía una bola de fuego. Así era este asteroide que iluminó los cielos de Ontario, en Canadá, cuyo impacto le tocó a la zona de Brantford, cercano a las cataratas del Niágara. Es la primera vez durante 2022 que se logra detectar uno de estos objetos pasando tan cerca de una zona de población, de alta población. Significó que existía un gran número de registros del asteroide y además de testigos del impacto que aseguraron en redes sociales que se sintió un sonido como el de una explosión, caídas de voltaje y sacudidas de casas. Igual se ve grande. Según la NASA, es probable que se puedan encontrar varios fragmentos de este meteorito cerca del sector del impacto. Grande se ve. Enojo se generó entre los vecinos de la municipalidad de Quilicura a propósito de la aprobación de una planta de tratamiento de aguas servidas en el mismo lugar. Dentro de las denuncias está el potencial daño a humedales y la afectación por posibles malos olores, una historia que ya conocemos y que nos trae Natalia Muñoz en este informe. Otoño pasado y este inusual socavón aparecía en Quilicura, más de 2 metros de profundidad que se generaron por lo arcilloso del terreno. Una comuna emplazada en un territorio de 468 hectáreas de humedales urbanos, los que ahora serían intervenidos por una planta de tratamiento de aguas servidas. Esto es una zona altamente peligrosa, zona inundable, con un piso arcilloso, que aquí ustedes pueden ver cómo se dio los grandes socavones que hay en este lugar. Tuvieron el Serviu que venir a intervenir porque habían grandes socavones. Una de las particularidades que tiene el sistema humedal, que es su suelo, que es un suelo arcilloso con poca infiltración, que mantiene el recurso agua, y en Quilicura hemos tenido muchísimos eventos de socavones que grafican, independiente de la infraestructura que ponga. La construcción fue aprobada por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, proyecto de Aguas San Isidro que en el pasado la comunidad logró bajar en 2 oportunidades. El mal olor usted sabe que es bien fuerte. Estamos totalmente de desacuerdo con esa planta que se hizo y creo que ya está aprobada, pero vamos a seguir la lucha, seguir luchando para que esto no se concrete. Muy cerca de las viviendas es que se construirían estos 4 kilómetros de cañería que pasarían producto de esta planta de aguas servidas que sería construida aquí en la comuna de Quilicura. Pero no solo hay viviendas en este territorio. Los humedales son esponjas naturales, esenciales para la diversidad, capturan dióxido de carbono y purifican el aire mediante la entrega de oxígeno, regulan temperaturas y proporcionan agua dulce. Hemos hecho levantamientos junto a las agrupaciones, a la comunidad, llegando a un número de fácil 95, 90 especies de aves. Por ende, cualquier intervención que se hace en este tipo de territorio fragmenta. En un gobierno ecologista hacemos el llamado al presidente Boric. Sabemos que él tiene el compromiso y queremos
que él haga la bajada a sus seremías también, para que cumplan con el compromiso de su programa de gobierno. Vamos a hacer todo lo que sea necesario para impedir la construcción y, por supuesto, la instalación de esta planta en Quilicura. Preguntamos en el Ministerio de Medio Ambiente, la delegación presidencial, pero solo la Seremi Metropolitana entregó un comunicado. Solo aseguraron que el proyecto fue aprobado con condiciones como el no afectar a la población por olores y un manejo de los residuos. La fiscalización estará a cargo de la Seremi de Salud Metropolitana y la Superintendencia del Medio Ambiente. Por parte de la empresa indicaron también mediante un comunicado que el proyecto cumple con la normativa vigente de impacto ambiental. En medio del conflicto, especialistas proponen nuevas tecnologías con un uso natural de humedales que va paralelo a la planta de tratamiento de aguas grises. Nosotros hemos impulsado una agenda de uso de humedales depuradores, del monitoreo de la calidad de agua en los humedales naturales, la conservación y restauración de humedales naturales como infraestructura fundamental para el manejo adecuado del agua. La Municipalidad de Quilicura tiene 10 días para apelar en contra del proyecto, que asegura no dañar la zona, la cual ahora estaría protegida mediante la ley que regula estos ecosistemas. Llega este momento en que llegamos a Futuro 360 y atravesamos este vórtex para conectarnos con lo que nos trae el universo digital, las novedades de la mano de Mane Fuenzalida. Muchas gracias por estar aquí, Mane. Hola, Paloma, ¿cómo estás? Bienvenida. Queremos saber qué hay de nuevo, viejo o vieja. Sí, hay varias cosas en nuestras redes sociales y en este caso nos vamos directamente a nuestra página web y partimos con una noticia quizás un poquito explosiva, ¿no? Y esto tiene que ver porque el volcán Mauna Loa entró en erupción. Este es el volcán más grande del mundo y se encuentra ubicado en Hawái. ¡Qué miedo! Sí. Como que realmente eso es un equilibrio precario, ¿no? Sí, pero aún así decían que no iba a generar grandes problemas porque al ser tan grande, la caldera sigue siendo enorme y no hay ningún pueblo cercano, entonces no generaría problemas dentro de las personas. Aún así decían que, ya sabemos, está el viento y puede arrastrar las cenizas, también algunas partículas que salen, entonces no hay mayores problemas, pero sí hay que tener cuidado porque no se sabe cómo puede evolucionar, ¿no? No, además, esa es una zona volcánica completa. Hawái completo es como una especie de cadena volcánica. Sí, de hecho son 5 los volcanes, este es uno de ellos, de los más jóvenes de hecho, y cubre casi, se podría decir que la mitad de la isla, es enorme, entonces hay que tener harto cuidado ahí con cómo puede evolucionar, pero llevaba ya 38 años dormido, entonces habrá que ver si es que llega a evolucionar mucho más y ahí que pueda llegar a ocurrir también con las poblaciones que están cerca. Aún así, un dato curioso, este fue destacado como uno de los volcanes de la década, esto porque es enorme y también va a permitir estudiar cómo puede llegar a evolucionar en el tiempo y así estar más preparado frente a este tipo de catástrofes. Un momento importante de revisar, sobre todo en el contexto de esta erupción amenaza del volcán Villarrica también, ¿no? Así que estamos todos atentos a lo que ocurre en el universo volcánico. Sí, algo está ocurriendo, quizás que ahí la Tierra se está moviendo, nos está diciendo algo, pero está bien activa, hablando harto. Como nosotros, cuéntame qué más viene de... Sí, esta vez nos vamos a el mundo de la medicina y esta es una noticia, se podría decir que un poquito agridulce. Esto porque se aprobó un medicamento, la Federación de Estados Unidos, sí, que es la FDA, aprobó un medicamento que es contra la hemofilia B. Esta es una enfermedad que los pacientes no pueden generar una proteína que ayuda a la coagulación sanguínea. Y se aprobó este medicamento, esa es la parte buena, pero lo malo es cuánto cuesta. Ay, un clásico. Sí, este ahora es el medicamento más caro del mundo y cuesta solamente el medicamento $3.500 millones. Pero si es que lo llevamos a pesos chilenos, es más o menos 3.200 millones de pesos. Esto es, si es que quisiéramos comprarlo, ni siquiera aunque vendiéramos la casa, el auto, todo y pidiéramos un crédito, imposible comprarlo. Quizás si es que ganáramos la lotería,
pero solamente quizás. No es para humanos el medicamento. Sí, claramente. Entonces ahí... Los absurdos del mundo de la investigación médica, que es como... Sí. No me aprueben un medicamento si va a costar esto, o aprueben un mecanismo de financiamiento también, ¿no? Porque estas son enfermedades raras, pero existen, prevalentes en la población, y por lo mismo hay que atenderlas como un problema de salud pública. Sí, de hecho afecta a 1 de cada 40.000 personas, entonces sí, quizás no es tan típico que a alguien le toque, pero sí hay personas que viven con esta consecuencia, pero de momento se va a quedar ahí el medicamento guardadito en la estantería, porque la verdad es que aunque uno quisiera pagarlo, difícil. Con las ganas solamente, pero Totalmente. ahí se queda. ¿Qué más? Y pasamos después a otra noticia que es importante, porque son las abejas. Sabemos que las abejas ayudan con el polen, nos dan miel. Si es que uno las pisa, te pican y mueren, pero con orgullo. Pero vemos que su población está disminuyendo, y ahora esta noticia no es mejor, porque dice que la longevidad de las abejas está disminuyendo. Esto comparando, por ejemplo, con las abejas de los años 70. Entonces, las abejas de hoy en día están viviendo la mitad de lo que vivían sus ancestros. No, es muy grave. Sí, es una noticia terrible. Bueno, la crisis de polinizadores es algo de lo que tenemos ya amplia evidencia científica alrededor del mundo, y en particular de los polinizadores abeja, porque hay muchos otros polinizadores, pero están todos bastante en crisis porque parecen ser más frágiles que las otras especies a los cambios muy bruscos en el clima, o al impacto que tenemos los humanos en sus ecosistemas, como hemos degradado básicamente todos los lugares donde se alimentaban. Esto de que, por ejemplo, en las ciudades las abejas no tienen estaciones florales donde hacer pausitas cuando van volando a través de una ciudad, entonces también mueren en esas, ¿verdad? No, la verdad es que ser abeja en este tiempo está difícil. Está difícil. No es fácil. Quizás en los años 70 era más relajada la cosa, había más flores. Hoy día se lleva a ser humano, porque nosotros como que hemos duplicado. Exacto, claro. Sí. Ellas van al revés que nosotros. Nosotros durábamos más, ahora las abejas están durando menos. Y esto también se pudo ver por un estudio científico de la Universidad de Maryland, en donde sacaron, por ejemplo, algunos factores que, imaginemos, depredadores, o que no hay tantas flores. En este caso, lo que vieron es que a pesar de que sacaran los factores externos, aún así estaba disminuyendo su tiempo de vida. Entonces esto es una cuestión más bien climática, es más de condiciones más sutiles. Genética podría ser. Entonces ahí está un poco el tema de que dicen que esto podría ser ayudar a la hipótesis de la genética, y probablemente el tema genético se deba a estos otros factores climáticos, ¿no? Entonces ahí, si es que se descubre que efectivamente es genético, ahí podrían ayudarlas en un laboratorio a que duren más, y así ayudar a la población de abejas. Crear abejas resistentes, genéticamente resistentes al cambio climático. Algo que se puede, pero qué terrible que estemos en esa parte de la historia que no hemos sabido cuidar, ¿no? Mane, muchas gracias por este contacto con la plataforma de Futuro 360. Nos vemos en otra oportunidad. Qué atroz, como una noticia mala, otra mala y otra mala. Como no hay plata para pagar los medicamentos, las abejas se mueren, bueno, y lo del volcán es lo que hay nomás. Así es la vida humana en esta tierra, y por eso tenemos que preocuparnos mucho de adaptarnos y encontrar nuevas salidas y soluciones a este entuerto que hemos generado nosotros mismos. Con esta reflexión ligerita nos vamos a una pausa, pero volvemos con más. Vivimos en eras de incertidumbre. No sabemos bien lo que va a pasar con nuestro trabajo, con la economía, con la forma en la que va a tomar, por ejemplo, la familia, pero tampoco sabemos en qué se van a convertir las ciudades. Y abre esta pregunta: ¿podrán sobrevivir las ciudades? Yo la verdad nunca me había hecho una pregunta de ese tipo, pero sí fue la que se planteó un encuentro que se realizó aquí en Chile, y que concentró su foco en tratar de comprender cómo van a ser los lugares en los que habitamos la mayoría de los humanos, y en los que por lo menos a 2100
2050 se proyecta que van a vivir al menos 3/4 de la humanidad. Un desafío que es clave, además, sobre todo por las distintas presiones que existen, la crisis climática, crisis migratorias no solo por razones climáticas, etcétera. Para hablar sobre esto, ¿van a sobrevivir las ciudades? Estamos hoy día con Waldo Bustamante, director del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CDUS. Bienvenido, Waldo. Buenas tardes, Paloma. ¿Van a sobrevivir las ciudades? Bueno, las ciudades van a existir de todas maneras. Eso se sabe, gran parte de la población mundial vivirá en ciudades. Así se proyectaba, por eso planteaba el dato. Pero el punto es cuáles serán y cómo serán o cómo deben ser esas ciudades. Y frente al tema del cambio climático, la crisis climática, frente a los problemas de pandemia que nos evidenció ciertos aspectos críticos de la ciudad, y también las crisis sociales que en algunos países de América Latina y también en otros países del mundo están de alguna forma aflorando en la ciudad como una expresión fuerte para ciertos cambios. Entonces las ciudades tendrán que evolucionar, sin duda. La que tenemos hoy día, en América Latina al menos, en general, tendrá que cambiar, tendrá que evolucionar hacia una ciudad más inclusiva, donde la segregación urbana o social dentro de la ciudad tendrá que ir de alguna forma desapareciendo y hacer una ciudad más democrática en general. A ver, entremos un poco en ese punto, porque efectivamente cuando uno piensa en la transformación de las ciudades y en los desafíos que tú planteas, y uno piensa en ciudades europeas, por ejemplo, parecen no venir de tan atrás como estamos llegando nosotros. Y en particular en un país como Chile, donde en un momento la segregación fue la forma de construir la ciudad, ¿no? Si bien hubo varios intentos de generar integración en la época alrededor de los 70, después con la llegada de la dictadura lo que ocurrió fue exactamente lo contrario y se segregó de forma radical la ciudad con planes específicos, digamos. Entonces, desde ese punto de vista, ¿desde qué tan lejos estamos llegando y por qué tú dices las ciudades tienen que cambiar? Nosotros que ya estamos acostumbrados a esto que es así de segregado y así de malo. Por lo poco inclusiva que son. O sea, social... Claro, es que es como un mandato ético, pero ¿tú crees que va a haber otras presiones que las fuercen a transformarse? Que las transformaciones van a venir, y yo creo que en general, desde dos puntos de vista. Una es que la planificación urbana tendrá que incluir en su proceso la necesidad de que las ciudades sean más integradas socialmente. Y eso implica crecer hacia el interior, crecer en calidad de ciudad que tenemos en el interior, muchas veces con muchas falencias que a veces implican que no hay transporte suficiente. No estamos hablando de Santiago, estamos hablando de las ciudades en general. Por ejemplo, que no hay suficientes servicios, que las escuelas están lejanas, entonces, y hay una movilidad muy grande dentro de la ciudad, sobre todo en zonas metropolitanas. Entonces la ciudad tendrá que hacerse también en cada uno de los rincones, por ejemplo, de las zonas metropolitanas, para efectos de que allí se concentre la actividad de las familias y allí tengan acceso a los servicios, tengan calidad de transporte, tengan la posibilidad de que sus hijos vayan al colegio allí y no tengan que a veces cruzar una ciudad entera para poder hacerlo. Entonces, eso implica cambios en la planificación y yo creo que también es importante aquí la participación de la comunidad. O sea, tendrá que haber un proceso en que genere cambios, que busque cambios sociales también, cambios culturales en la sociedad, de modo que exista una posibilidad de mayor integración de las comunidades. ¿Y si no cambia, Waldo? ¿Qué pasa? Si no cambia, yo creo que la situación es crítica. O sea, en eso no nos podemos hacer los lesos. O sea, la situación tal cual está hoy día seguramente va a implicar, dada la crisis climática especialmente, vamos a tener problemas muy complejos. Hoy día la gente vive... Sociales principalmente. Sociales, sí, porque los cambios de temperatura que van a haber en las ciudades, por ejemplo, el crecimiento de temperatura en periodos de verano, por ejemplo, en nuestras ciudades en Chile, implicarán que, y eso de alguna forma lo dijo la pandemia, que el hacinamiento urbano, la falta de espacios de recreación verdes, la posibilidad de que no haya una comunicación o una comunidad que esté activa, yo creo que eso nos va a poner en problema. Claro, además porque cuando uno mira el problema encadenado, cuando hablamos de la ciudad hablamos de tiempos de transporte, hablamos de calidad de vida, hablamos de bienestar y de salud mental, que son cosas que de distinta manera están explotando en distintos lugares, ¿verdad? No
no es una cosa o la otra, son todas al mismo tiempo, es el lugar donde existimos de forma más profunda. Ahora, me encantaría saber cuáles son las pistas que surgen en estos encuentros para romper la inercia, porque la estructura de falta de planificación, de sistemas muy centralizados y centralistas, no solo en Santiago, sino en todas las capitales regionales, uno lo ve a lo largo de Chile como una constante, son lógicas que se vienen identificando hace muchos años y que no logran ser transformadas, menos con el tipo de gobernanza que tenemos, no sé cómo plantearlo. Entonces, ¿cómo ven ustedes que se puede hackear este sistema para que no siga ocurriendo lo que está ocurriendo y ha ocurrido en los últimos, no sé, 30 años? Sí, bueno, desde la política pública, yo creo que hay que pensar que las ciudades actuales en las que vivimos, por ejemplo, en nuestro país, tendrán que regenerarse, tendrán que rehabilitar los edificios, buscar la forma en que los espacios públicos sean más integradores, como decía recién, y por tanto ahí hay una tarea de la política pública. Y desde el punto de vista de la ciencia es más o menos claro que si no existe la posibilidad de que las ciudades resuelvan en su interior las grandes diferencias y conflictos sociales que existen en la sociedad, que se expresan en la ciudad, nosotros no vamos a resolver los problemas. Por lo tanto, la forma de hacerlo viene desde la planificación por una parte y con una integración muy, muy estrecha con las comunidades. Las comunidades tienen que ser partícipes de estos procesos. Y yo creo que ahí probablemente estamos en una situación en que tenemos ciertos déficits. La comunidad está a la espera de soluciones, pero tampoco está integrada en la búsqueda de las soluciones. Y yo creo que frente al problema de cambio climático, la comunidad tiene que tener una participación fuerte y muy, muy intensa para efectos de poder conseguir los cambios que también se necesitan desde ella misma. Porque hay cambios culturales que tienen que ocurrir. Hoy día la perspectiva del cambio climático en las familias, sobre todo las más vulnerables, yo creo que todavía no existe conciencia clara de que el problema va a venir y potente y va a ser mucho más, ellos van a ser mucho más afectados incluso. Me encanta lo que planteas porque justamente antes de la COP pude conocer el caso planteado por un medio mexicano de un pueblo que se llama, que está ubicado en Tabasco, en el estado de Tabasco, es un pueblo costero, que efectivamente le dijeron, viene el lobo, viene el cambio climático, pero hoy en día ya tienen a 40 casas del pueblo totalmente anegadas por la subida del mar, que si hay algo que uno no puede tener es el mar, eso ya lo sabemos. Y es lo que le está pasando a estados alrededor del mundo y es lo que nos va a pasar en Chile con este tamaño de costa, ¿no? En otro seminario, a propósito de las soluciones basadas en la naturaleza, hablaban mucho de cómo no se ha planificado nada y no se está mirando para nada el problema del borde costero chileno. ¿Cómo evaluaron ustedes, por ejemplo, en este seminario, me imagino lo pueden haber hablado sobre dónde están las vulnerabilidades más urgentes? Bueno, los recursos con los cuales la ciudad se alimenta, o sea, los recursos energéticos, el agua, ¿cierto? La alimentación, los alimentos que de alguna forma tienen que llegar a la ciudad. Bueno, ahí hay grandes desafíos. En cuanto, por ejemplo, al agua, yo creo que nosotros como país y sobre todo los países en desarrollo hay mucho que desarrollar, mucho que implementar con ciertas tecnologías, con ciertas normativas incluso para el uso eficiente del agua. Por otra parte, en términos de energía, nosotros somos un país que gastamos poca energía en edificios en Chile. Sin embargo, tenemos una tremenda brecha entre las condiciones de vida de las personas y las que ella debe tener o las personas deben tener para vivir en condiciones de confort y saludablemente dentro de la ciudad, perdón, de sus casas. Por lo tanto, ahí también hay un desafío importante. ¿Me puede hablar un poco más de esa brecha? Dame un ejemplo más claro para poder comprenderlo. Bueno, la gente en Chile hoy día no vive en condiciones de temperatura y humedad también. Lo que hemos llamado pobreza energética, por ejemplo. Pobreza energética y ahí hay un tremendo desafío. Chile ha avanzado bastante en términos energéticos en materia de energías renovables, ¿cierto? Importante, eso hay que celebrarlo. Sin embargo, en materia de eficiencia energética en nuestras viviendas y en general es una tarea pendiente. Mi preocupación
es que yo creo que la política pública ahí tiene que hacer algo más. Cuando tú quieres una ciudad o edificios que sean más... edificios que tengan y ofrezcan confort para las personas, tienes que pensar que el edificio es lo primero que tienes que mejorar. Después vendrá el tipo de energía que tú utilizas. No, y de hecho la construcción estatal, digamos, las viviendas sociales tienen muchas falencias en términos de aislación energética y de proveer sistemas que podrían incluso ser descentralizados. Los mismos edificios pueden estar proveyendo energía al sistema. Bueno, los edificios pueden generar energía con sistemas fotovoltaicos, por ejemplo. Pero esa energía hay que usarla eficientemente porque no nos podemos olvidar de que también un panel fotovoltaico genera impactos ambientales negativos. O sea, ahí hay materias primas, hay elementos que después, ¿qué ocurrirá con ellos cuando se elimine, o sea, se termine la vida útil de ese aparato? ¿Dónde lo vamos a llevar? Etcétera. Claro. Entonces, no se trata de cambiar de tecnología y seguir con un sistema extractivista. Es importante cambiar la tecnología y migrar hacia las energías renovables. Pero insisto en una cosa que yo creo que nos falta mucho en América Latina en general, es que las viviendas tienen que ser eficientes. O sea, también la energía solar, aunque sea generada por el sol, digamos casi gratis, sin embargo, en nuestras casas la usamos ineficientemente. Y eso significa que en vez de tener un cierto panel de cierta dimensión para generar, por ejemplo, agua caliente, tenemos que usar uno más grande. O si queremos calentar una casa con energía solar y no tenemos suficientes, criterios y estrategias aplicadas para evitar sobrecalentamiento en verano y también para evitar la calefacción en invierno, bueno, vamos a estar malgastando energía. Entonces, lo primero es el edificio. Yo creo que ahí nos falta muchísimo, no solamente en viviendas, sino en todo tipo de edificios. Totalmente de acuerdo. Waldo, te quiero agradecer por esta entrevista en Futuro 360. Es una tarea demasiado pendiente, pero nos cuesta tanto ponerle ese cascabel a ese gato. Sí. Aquí lo venimos escuchando. Ojalá prospere. Sí. Yo creo que es una tarea de todos. Es un tema que hemos tocado acá, pero cuesta empujar, ¿no? Hay iniciativas, pero falta un plan. Es como que la planificación en general no es nuestro fuerte en ningún ámbito. Eso es una conclusión muy general en los ámbitos en los que trabajamos acá en Futuro 360. Esta no es la excepción, pero esta es crítica, porque es cómo vivimos, la calidad de vida que tenemos, cuán calentitos estamos en inviernos que van a ser cada vez más fríos y en veranos que van a ser cada vez más calientes. Muchas tareas pendientes para todos los tomadores de decisiones ahí, a ver si les estimula un nuevo trabajo. Nosotros nos encontramos otra vez en Futuro 360 en otro capítulo donde hablaremos más sobre ciencia, medio ambiente y futuro.